Muy bien, pues bienvenidos a todas y todos a nombre de EGADE Business School del TEC de Monterrey, donde les damos de nuevo la más cordial bienvenida a este webinar Inversión Social Estratégica, hoy más necesaria que nunca. Yo seré su anfitrión y moderador del distinguido panel que hemos reunido. Soy Jaime Martínez y soy director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Y debo decir que me parece muy importante el tema que nos reúne el día de hoy y en torno al cual hay distintas visiones y distintas aproximaciones estratégicas, algunas de las cuales vamos a explorar en la sesión de esta tarde, pero todas estas visiones, todas estas aproximaciones coinciden en un reconocimiento de la importancia del sector social y filantrópico, en la idea de que las empresas que incurren en la filantropía deben hacerlo con un creciente sentido de estrategia y de sofisticación, y que las mismas organizaciones del sector civil son actores tan importantes y potencialmente tan complejos como lo es cualquier otro tipo de empresa. Este llamado a la reflexión sobre la filantropía estratégica y la manera en que invertimos en organizaciones y proyectos sociales es hoy doblemente pertinente en medio de una pandemia cuyas secuelas económicas, sociales, médicas han sacudido a nuestras comunidades y países. En EGADE Business School creemos en la creación, dirección y transformación de organizaciones con propósito, creadoras de valor en una multitud de ámbitos. Así que nuestro tema de hoy también va al corazón de lo que enseñamos e investigamos. Con esta introducción quiero dar la bienvenida a los líderes y constructores que nos honran hoy. Quiero leer sus semblanzas en orden alfabético, comenzando con Carlos Madrid Varela. Carlos ha sido consejero de varias organizaciones como la Association of Fundraising Professionals, el Centro Mexicano-Americano de Relaciones Culturales y actualmente del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Es voluntario en varias organizaciones y ha sido miembro del jurado de importantes reconocimientos en el sector social. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, una maestría en Comunicaciones en la Universidad París 13, tiene estudios adicionales de posgrado en Sociología del Conocimiento en la Universidad París 7 y la Universidad de Tours. Formó parte de la primera generación del diplomado en Procuración de Fondos, coordinado por Procura con la Universidad de Indiana. En medio de una larga trayectoria profesional, Carlos ha sido director de desarrollo del Patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez, director de Fundación Banorte ABP y director de la Fundación Gruma AC. Fue presidente de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal del 2014 a 2020 y coordinador nacional de la CONAJAP, la Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privadas y Organismos Análogos, del año 2017 al 2019. Bienvenido, Carlos. Gracias. A continuación, tenemos a Francisco Fernández, quien es vicepresidente asociado de desarrollo en el TEC de Monterrey. Francisco ha ocupado puestos directivos en diversas organizaciones nacionales e internacionales en los últimos 25 años en los giros de educación, medios de comunicación, industria y consultoría de negocios. Obtuvo una maestría en Ciencias Políticas y Participación Ciudadana de la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid y una licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas del TEC de Monterrey. Ha cursado programas ejecutivos en el IESE, Stanford y Harvard. Es consultor asociado de Adizes Institute y coach certificado de Newfield Consulting. Francisco es cofundador y actualmente presidente de Comunidar, la Fundación Comunitaria de Nuevo León. Francisco, qué bueno que nos acompañas. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Nuestro tercer invitado es la doctora Julia Moreira Ridsdale. Julia es directora general de Alfa Fundación, rama de responsabilidad social de Grupo Alfa. En su redefinición estratégica y bajo el liderazgo de Julia, Alfa Fundación cambió de ser de segundo piso a operativa a través de un innovador proyecto educativo. Julia ha sido responsable de la definición y la operación inicial del proyecto, que actualmente incluye a 1,400 estudiantes de secundaria y preparatoria, así como a 450 estudiantes en nivel profesional en un programa de becas universitarias. Julia se unió a Alfa en 2006. Antes de eso fue consultora para Bain & Company en las oficinas de Dallas y Johannesburgo, y además pasó un tiempo en el área de banca corporativa de Citibank.
Es ingeniero químico administrador por parte del TEC de Monterrey, tiene un MBA de la Universidad de Stanford y un doctorado en economía financiera por ESADE en Barcelona. Julia, de igual manera, qué privilegio y gracias por acompañarnos. Gracias, Jaime, a ustedes por invitarme. Bien, pues antes ya de comenzar y entrar en materia, quiero invitar a la audiencia a ir anotando sus preguntas en la sección de Q&A que está aquí en su pantalla del Zoom, en el Q&A, y van a poder ir ingresando pues, dudas que vayan surgiendo, ¿no?, con la conversación para que al final dediquemos algunos minutos a responderlas. Sin más preámbulo, quisiera comenzar con una pregunta bastante general, abierta a quien desea de ustedes tres responderla, y sobre esa primera respuesta vamos hilando la plática, si les parece. Y la pregunta es esta: como en todos los sectores hemos visto cambios importantes en el sector social y filantrópico en los últimos años, si tomáramos a una o un líder del sector filantrópico de hace 15 o 20 años y lo trajéramos a hoy, ¿qué es lo que más creen que le llamaría la atención? Y con eso, quien quiera tomar la palabra. Adelante, Carlos. Mira, yo creo que lo que más le llamaría la atención primero ahorita serían los cubrebocas, ¿no? De llegar, después de hace 20 años, llegar y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Creo que si estás hablando de 20 años, estamos hablando del año 2000, donde sí había una manera muy diferente de pedir donativos, tanto el que daba como el que recibía. Era otra manera de hacer las cosas. Los contactos eran más cara a cara. Había muchísimos eventos especiales. Todas las organizaciones hacían eventos de gala, cenas de beneficencia, carreras. La gente le gustaba mucho ir donde estaba la gente y convivir con los patronos o los consejeros. También yo creo que era otra manera de dar. Bueno, hubo momentos, imagínate, ¿te acuerdas del Teletón? Cómo estaba todo México se conectaba, grandes campañas financieras que había. Sin embargo, yo creo que llegaría ahorita y vería pues otra manera de dar o de recibir, porque estamos un poco más regulados. No quiere decir que esto sea malo o bueno, sino que hay mayor regulación. La transparencia cobró un papel muy importante más que el hecho de dar. La transparencia, la rendición de cuentas, están cobrando un papel muy, muy importante en esto. Y también vería este donante o la que recibía el donativo, cómo ha aumentado en México el fortalecimiento. Si bien antes todo el mundo lo hacía de una manera espontánea, ahora ya hay universidades que incluyen la responsabilidad social, la filantropía. De hecho, fíjate, yo fui la primera generación de Procura en el 94. Entonces, quiere decir que empezaba todo esto. Tenías que andar parando la oreja por todos lados porque no había dónde, ¿no? No había libros en español, no había ningún material bibliográfico, no estaba todavía San Google ni nada de esto, porque ahora sí te conectas y te aprendes muchísimo de cómo procurar recursos, te conectas con todo el mundo. Entonces es otra realidad. Yo creo que eso se sorprendería muchísimo de ver, pero más que nada, fíjate, yo creo que hay en México ya muy buenos conferencistas, muy buenos entrenadores a nivel internacional, que ya no tiene uno que ir a Estados Unidos a los congresos, porque en México hay gente muy capaz, muy buena, que se ha formado y fortalecedoras que están haciendo un gran trabajo. Esa es mi respuesta. De acuerdo, y anoto, Carlos, con lo que mencionas, pues que hay ahora quizás una mayor agilidad en la recaudación de fondos, quizás menos ceremoniosidad, ¿no? Y sin duda mucha más transparencia, ¿no? El énfasis está puesto en eso. Julia, Francisco, ¿eso les hace sentido? ¿Hay algo que sumarían a la primera impresión, ¿no?, al shock de ese viajero del pasado a hoy? Yo quisiera agregar que estoy de acuerdo con Carlos y desde el punto de vista nosotros de Alfa Fundación, que recibimos las peticiones de las causas, hemos visto, yo casualmente llegué justamente hace casi 15 años aquí a Alfa y lo que he visto es justamente lo que dice Carlos, y yo lo escribiría un poquito como un sector un poquito
más profesional. O sea, antes a lo mejor nosotros, como dice Carlos, platicábamos con las causas de una forma informal, a lo mejor las visitaba yo, y ahora ya hay un proceso establecido en donde tienen que solicitar los fondos a través de un proceso mucho más formal, en donde se describe el proyecto, la rentabilidad social que se va a obtener con el proyecto, y eso ha obligado, yo creo, al sector a hacerse, pues no sé si la palabra correcta es profesional, pero sí creo que ha habido un nivel de profesionalismo que ha incrementado en este tema por lo mismo de hacia dónde ha evolucionado. Adicionalmente, creo yo que, como dice Carlos, existen otras instituciones que han apoyado al sector. Digo, Comunidad es uno aquí que Francisco puede ahondar más en él, pero han salido otros actores nuevos que complementan el sector, que creo que lo ha hecho también más profesional y a la vez ha hecho que también haya más participación, porque nosotros también, por lo menos en Nuevo León, vemos más actores, más fundaciones que se dedican ahora sí a muchos temas más diversos, y el hecho que se haya profesionalizado también ha permitido el crecimiento de ciertas áreas que antes no había. Francisco, en tu experiencia desde el área de filantropía del TEC, ¿esto te hace sentido? ¿Hay algo más que quisieras aportar? No, yo de acuerdo también y a lo mejor dándole un siguiente clic a ese concepto de profesionalismo. Carlos hablaba de eventos y de vehículos de cultivo y de atención muy profesionales y probablemente y muy sofisticados. Ahorita el profesionalismo y la sofisticación está tendiendo hacia el impacto de dicho proyecto, ¿verdad? Ese retorno social que hablaba ahorita Julia. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia que vería alguien, un donante o inclusive también alguien que pide donativos, enfocando mucho más energías a ver el impacto de las causas y de los proyectos, y que eso es lo que el donante quiere ver, más allá de que lo atiendas bien y que lo cultives y que le des lo que decimos champú de cariño, ¿verdad? Pero sobre todo están muy enfocados en qué impacto está haciendo su inversión. Entonces yo creo que en eso radicaría cómo se está evolucionando el sector. Y es un fantástico preámbulo, Francisco, porque precisamente temas de medición de impactos y medir, no medir, cómo medir, qué temas trascienden quizás la medición, la especialización, ¿no? Son temas que vamos a estar ahorita desgranando las preguntas, y yo también agregaría, pues que también está habiendo una creciente también especialización temática, ¿no? Comienza a ver en México, otros países ya llevan un poco más la delantera, y también el fondeo, creo que ahora también hay mucho más fondeo por proyecto y no necesariamente, ¿no? Simplemente para la existencia de la organización como tal, sino es un fondeo mucho más acotado, ¿no? Que eso representa ventajas y desventajas para las organizaciones. Quisiera saltar a otra pregunta, también de corte un poquito general, conforme vamos entrando a estos temas específicos que ustedes ya van tocando, hilando en sus respuestas. Y es el siguiente, de que por un lado estamos viviendo una época de un renovado optimismo sobre la capacidad de la filantropía para hacer grandes cambios en el mundo. Pienso en grandes organizaciones y asociaciones filantrópicas en México. Las hay, por supuesto, internacionales, ¿no? Gente acaudalada que está destinando ya buena parte de su herencia se va para este tipo de organizaciones. Y en ese sentido, pues hay optimismo, pero al mismo tiempo, y esto va de la mano con esta sofisticación que mencionabas, Julia, quizás también hay un poco más de realismo y de ¿no? Una actitud mucho más conservadora sobre la capacidad que tenemos en las organizaciones del sector social para hacer cambios rápidos y profundos a estos problemas que son muy complejos y que requieren mucho tiempo y muchos recursos. Entonces, mi pregunta para ustedes es si este entendimiento más realista de lo que se va a requerir para darle la vuelta a muchos de estos problemas sociales, ambientales, de otras índoles, si ese realismo puede desalentar a los donantes que muchas veces quisieran ver cambios rápidos, ¿no? Resultados rápidos. Entonces, nuevamente lo abro a cualquiera de los tres. La vez pasada fue Carlos. No sé si esta vez quieres comenzar, Julio o Francisco. Bueno, yo quisiera decir que nosotros en Alfa Fundación, y bueno, Francisco también a través del TEC, realmente yo creo que la mayoría de los donantes entienden que muchos de los problemas que atacan las organizaciones civiles son profundos y realmente que van a
cambiar el país, pero muchos, como el entendimiento básico de muchos de esos es que son de largo plazo. Nosotros, por ejemplo, en Alfa tenemos un proyecto educativo y la educación no se va a ver ahorita ni en los próximos 5 años, se va a ver en la siguiente generación. Entonces, yo creo que el tema es que entender realmente que los problemas más importantes no se van a resolver para mañana necesariamente, ¿no? Entonces, muchas apuestas son de largo plazo y yo creo que la importancia que tienen para el país es lo que más es atractivo para el donante en apostar a eso, porque realmente es algo que va a trascender. De acuerdo. Francisco, yo por tu lado, y aquí yo estoy ya metiendo mi cuchara. Yo te he escuchado a ti, Francisco, hablar de que más que donantes, hay que hablar ya de inversionistas sociales, ¿no? Y no sé si esta es una idea que tú veas la conexión quizás con ese tema de estos problemas que requieren de mucho tiempo. Sí, la realidad es que los que estamos en este sector y en esta profesión, tenemos que entender que no es, o sea, nuestro trabajo no es tanto, y claro, el resultado es que haya más inversión en estas causas, pero realmente nuestro trabajo y en la etapa en la que estamos como sociedad en nuestro país es cambiar la cultura. Y entonces cambiar la cultura, cambiar el mindset, implica de una serie de ejercicios y de enfoques muy diferentes, más allá de nada más el resultado. A mí me gusta hacer muchas analogías entre un sector y otro porque a veces tendemos a separar y cuando trabajamos con los empresarios, con los inversionistas, como que tienden a separar, ¿no? Y siempre está el caso de Amazon. Amazon, que hoy por hoy pues ha resultado estar sumamente preparada para una realidad como la que nos enfrentamos ahora. ¿Cuántos años estuvo invirtiendo, sin necesariamente dar un rendimiento financiero a sus accionistas, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que lo apuntalaba? ¿Qué era lo que mantenía? Pues bueno, ese sueño, esa convicción de que hacia allá iba la solución o esta empresa con ese pues, herramienta que iba a dar solución a muchas problemáticas en el mundo. Entonces, creo yo que el enfoque debe ser ir generando en estos inversionistas ese pensamiento sistémico y a la vez estratégico, ¿verdad? Sistémico en donde empiecen a ver que la complejidad, como decía Julia, de las que quiere resolver las causas sociales, las instituciones que se enfocan a eso, son complejas, son multifactoriales y que entonces tienen que tener ese pensamiento sistémico. Por otro lado, estratégico y de largo plazo, ¿verdad? Y así como vemos industrias que se transforman con esa visión, pues también esto, ¿no? A mí me gusta mucho, trajimos hace un par de años a Dan Palota al TEC de Monterrey, a la reunión de consejeros. Tiene un último documento que se lo recomiendo mucho, se llama Flat Hero, en donde precisamente reta, ¿no? Y cuestiona los millones y seguramente ya en estas décadas trillones probablemente, o al menos billones de dólares que se han invertido en las causas sociales en Estados Unidos y que siguen sin resolver necesariamente esas causas. Y entonces se va a que no nada más es que haya más dinero, es que haya más colaboración, es decir, hay una serie de elementos más allá. Entonces, ese es el reto, que hay que apagar ese pesimismo o ese posible realismo con esos grandes sueños de que sí se puede transformar, pero también con las herramientas adecuadas, que no nada más es el recurso financiero para resolverlas. De acuerdo, Francisco. Y Carlos, digo, en tu largo recorrido encabezando varias fundaciones como consejero en varias instituciones, ¿tú crees que ese pensamiento más realista, más multifactorial, como menciona Francisco, se está arraigando entre, ¿no?, quienes quieren ver una diferencia? Mira, es muy difícil para mí decirte así es o así no es. Yo creo que hay donantes para todos y hay donantes que sí le apuestan mucho al futuro y que a lo mejor no van a estar en este mundo y no van a ver los resultados. Te hablo la reforestación, salvar especies de animales en extinción, alguna ruina arqueológica, es decir, todo esto implica mucho tiempo. Y también los que trabajan con niños, pero no en educación. Niños que han sido violentados, abusados, o niñas que han dejado abandonadas en algún basurero. Ahí es a muy largo plazo y es ahí donde voy, cómo medir ese impacto.
porque hasta que ese niño no forme una familia, hasta que esa niña, porque me ha tocado, por ejemplo, que hay instituciones que cuidan a los niños y en un momento se escapan, vuelven a la calle y se echó a perder todo ese trabajo. Entonces, eso es a muy largo plazo. Y las causas donde es un es decir, un paliativo, las de salud mental. Sí, estaba viendo una causa en la mañana, las prostitutas grandes de la Merced. Dime dónde está el retorno de inversión ahí. Son seres humanos que ahí están. Eh, las de daño emocional, miles de causas, así que de verdad es a muy largo plazo, las de discapacidad múltiple. Entonces, todas esas causas también, yo creo que si hay donantes y no se deben de desanimar, porque nunca, no van a ver sus resultados mañana. Y yo también creo que la inmediatez está más ligada a la caridad y al futuro a la filantropía, porque puedes dar de comer a una persona que tiene hambre, pero a lo mejor no resolviste ningún problema, mañana la va a tener, en la noche va a querer cenar. Entonces, depende. Yo sí creo, lo que aconsejo es que hay para todo y no, tú dices que no se desalienten porque no van a ver sus resultados inmediatos. No, en las empresas sí se ven rápido porque hay producción, hay estándares, tienes que producir tanto, vender tanto para el año que entra a cerrar cada año. Aquí estamos hablando de filantropía, son seres humanos y no los podemos meter a todos en un mismo indicador o en alguna fórmula matemática para decir, así está el retorno de inversión, porque muchas veces las adicciones, por ejemplo, ¿cuánto tiempo no te tarda? Ya una vez que salvas al joven, es un proceso largo, si no le das trabajo, pues vuelve a reincidir. Entonces, ¿de qué sirvió el donativo? No, eso es a muy largo plazo y yo sí creo que todos los que nos estén escuchando que apoyen, nunca se desalienten porque no vayan a ver la inmediatez de sus resultados, ¿no? De Es acuerdo, y lo le que... entraste toralmente, Carlos, al siguiente tema, ¿no? En el que hay distintos puntos de vista, que ya comenzaste a esbozarlos de una forma realmente interesante, que es qué hay que medir, qué no hay que medir y qué aspectos trascienden la medición. Ahora, si hay temas, y creo que haces un argumento poderoso para que no todo, ¿no?, esté exactamente cuantificado o ese no sea toda la entrega de resultados de las organizaciones. Entonces, esa rendición de cuentas, ¿no?, esa transparencia incluso que tú mencionabas, Carlos, al principio como uno de los grandes cambios que notaría nuestro viajero por el tiempo, esa rendición de cuentas, ¿cómo se puede realizar? Y aquí abrirlo a los demás y podemos volver también contigo, Carlos, que yo sé que tienes un punto de vista muy elaborado sobre esto. Entonces, quisiera ver si Julia o Francisco pudiésemos aportar sobre medir, no medir, qué sí, qué no, y en todo caso esa accountability de las organizaciones, ¿cómo lograrlo? No sé, aquí como ingenieros, a ver qué opinamos, ¿verdad, Julia? Si quieren, yo me arranco. Miren, la verdad es que aquí probablemente voy a sonar contradictorio. Primero quisiera empezar que como ingeniero industrial, pues hay una convicción clara que lo que no se mide no se mejora, ¿verdad? Aquí el tema es, y como decía Carlos, en un sector en donde pues ciertamente en la mayoría estamos hablando con seres humanos, aunque también hay temas de la filantropía para entes que no necesariamente son seres humanos, fauna, flora, etcétera, ¿verdad? Medio ambiente. Ciertamente hay que, y parte de este profesionalismo del que hablábamos, de la evolución del sector, se ha dado ahí, y creo que no por ser temas complejos, tenemos la excusa de que no podemos medir. Pero también hay que tener cuidado. Hay un famoso caso de una fundación que se llama The Robin Hood Foundation, basada en Nueva York. Hace unas galas que en una noche junta varios millones de dólares y de ahí pues apoya diferentes causas de Manhattan, en Nueva York, y lleva décadas trabajando. El consejo son puro gente de Wall Street, financieros. Y el caso que se analiza es cómo ellos han provocado tal efecto en las organizaciones que acuden a esta fundación para pedir fondos, en donde tienes a las organizaciones, en vez de aplicándose a resolver la misión por la cual fueron creadas,
las tienes enfocadas en dar respuesta a los cuestionarios que esa fundación les pide en cuanto a indicadores para poder procurar los fondos, ¿no? Y entonces ya se empieza a deformar, ¿verdad?, realmente el propósito de las organizaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Y terminaría con un ejemplo, otra vez también, del sector empresarial, en donde yo veo muchas analogías. No sé si conozcan el caso de Hamdi Ulukaya, el dueño de Chobani. Y él empieza su historia comentando cómo es que compra su primer fábrica de yogurt en Estados Unidos. Y dice, porque alguien en un corporativo con un Excel dictaminó que esa fábrica ya no era rentable. Él va con su conocimiento muy básico de donde vienen sus familias de productoras de yogurt, dice, aquí hay algo, y para él esa fábrica tenía todo para ser un éxito, y ahora pues es la empresa de yogurt que vende más yogurt en el mundo. Entonces, ni siquiera en los negocios el Excel y las métricas lo dice todo. Igual en el sector social. Yo diría que pues es ese justo medio en donde sí hay que medir para mejorar, pero por otro lado hay muchos otros elementos, ¿verdad?, que dan el resultado y el impacto de una organización más allá de los números. Y, Julia, tú trabajas con beneficiarios jóvenes, etcétera. Entonces, yo creo que también es un tema que tú vives a diario. La verdad es que para nosotros ha sido sumamente importante medir y yo estoy de acuerdo con Francisco que quizás en el sector social hay algunos ejemplos en donde realmente pues la medición es un poquito complicada, pero la filosofía de nosotros ha sido encontrar una forma de medir la rentabilidad social, y la verdad es que el trasfondo de la medición no viene tanto en pues, producir resultados por producir resultados, sino que si realmente queremos comprometer más a la sociedad y comprometernos nosotros más como sociedad, tenemos que medir lo que estamos haciendo para poner una vara y decir, aquí estamos y queremos llegar acá. Entonces, eso ha sido como un poquito el driver de decir, pues cómo mejoramos y no nomás cómo mejoramos, cómo incrementamos el impacto y el compromiso que estamos teniendo si no sabemos cómo medir lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros sí hemos tratado de mirar en esa línea y de encontrar, yo creo que en la mayoría de las veces, aunque ciertamente hay algunas excepciones, podemos encontrar alguna métrica, digo, obviamente no rendimiento como dice Francisco en la empresa, pero sí podemos encontrar algo que mida pues lo que estamos contribuyendo y lo que estamos impactando, ¿no? ¿Dónde está la métrica social en donde estamos cambiando? Y pues bueno, como abrió Francisco, yo también soy ingeniero, entonces bueno, sí nos ha funcionado a nosotros medir. Y el último comentario unido un poquito a la medición regresa al tema de la profesionalización del sector. Yo creo que conforme el sector se ha vuelto un poquito más enfocado en los resultados, esperan un poquito el entendimiento y pues como la medición de qué hiciste con el dinero, ¿no? Entonces yo te di 100 pesos y ¿dónde está mi rendimiento? ¿Qué hiciste con ese dinero, no? Entonces, unido un poquito lo que hemos dicho antes, la transparencia y la profesionalización del sector nos obliga un poquito a buscar cómo medir. Pero bueno, eso ha sido la experiencia de nosotros y sí, en Alfa medimos todo. Carlos, con tu gran argumento profundamente humanista, al principio, ¿te hace sentido? ¿Podemos encontrar alguna especie de tregua entre los ingenieros y los que no somos ingenieros? No, a ver, yo no digo que no hay que medir, porque estamos hablando de dinero, de recursos, de donativos. Nada más que no todo se mide igual, ¿sí? Es a lo que en algunas el retorno de inversión estará a muy largo plazo o muy distinto, o a lo mejor hay organizaciones que nomás pueden beneficiar a 4 personas, ¿sí? Es las de médula ósea, por ejemplo, necesitan mucho dinero para apoyar a un niño que se salve con trasplante de médula ósea. Es como 1,5 millones. Entonces, es muy poco el impacto si lo pones numéricamente. Yo creo que vivimos con métricas. No quiere decir que no se mida, pero lo único que yo digo, no todo igual, ¿no? Hay que sí pensemos un poco en la organización que hace, cómo rinde, cómo el donativo que le dan le sacan el mejor provecho, porque no todas lo hacen igual. Entonces sí, no es que no se mida, por supuesto, todo en esta vida se debe de evaluar. Lo único que yo digo es que si ustedes que están en educación no puedes evaluar igual a un niño o a un estudiante con discapacidad intelectual que a uno que no la tiene, ¿no? Entonces son diferentes. Yo a lo que quiero es que consideremos mucho la causa
veamos lo que hacen y el impacto que puede ser a muy largo plazo, sino un poco pensar en el objeto social, en los estatutos, en todo lo que hace, en el modelo de atención y luego ya ver, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, también cómo ayudarlas, porque como te decía, las de adicciones hacen un esfuerzo bárbaro para sacar a unos jóvenes y luego nadie les quiere dar trabajo. El chavo vuelve a reincidir, ¿no? Entonces, esas causas son las que a mí me preocupan. Puede estar perfectamente medido, pero bueno, hay que ver cómo hacemos ¿qué es la inteligencia? Sacar el mayor provecho con los recursos que tiene. Yo creo que eso se puede evaluar. Nada más lo que yo digo, no todas las telas cortarlas con la misma tijera. De acuerdo, de acuerdo. Y en tu apunte del caso, por ejemplo, de jóvenes que se recuperan de la adicción, pero que después no tienen necesariamente una salida laboral, pues está también esa pues, visión sistémica, multifactorial, que creo que todos estamos coincidiendo en ella. A continuación, con gran malicia, ¿no? A partir del perfil de cada uno de ustedes, tengo algunas preguntas específicamente para algunos de ustedes que creo que ya nos van a permitir entrar aún más en materia. Esta primera pregunta es para ti, Francisco, y es que te he oído en el área de desarrollo filantrópico del TEC hablar de una analogía, ya mencionabas que te gustan las analogías, entre las organizaciones sociales que hoy, pese a todo, están prosperando, una comparación entre ellas, y también empresas y negocios que hoy, pese al COVID, y nosotros en EGADE pues lo vemos muy claramente, pese al COVID están teniendo crecimiento. Y en ambos casos, organizaciones sociales y en empresas, se ha tratado de casos donde llevaban mucho tiempo preparándose, ¿no? Entonces, ¿cómo podría una organización social empezar a prepararse desde ahora? Gracias, Jaime. Pues sí, como decías, implica tiempo, no hay fórmulas mágicas. Yo creo que hay 4 elementos particulares en los cuales yo recomendaría a una organización social prepararse, que la verdad, de nuevo, son pues, muy parecidas a cualquier tipo de organización. La primera es pues tener el líder y el equipo que está operando y dirigiendo dicha organización apasionadamente convencidos de que ese propósito, ese para qué de la organización se necesita en el mundo, ¿verdad? Y la verdad es que utilizo la palabra apasionadamente porque realmente se requiere de mucha pasión, sobre todo hablando de las causas sociales, porque pues ya en otra ocasión podremos hablar de con qué retos juega, ¿verdad?, esta industria en donde no necesariamente se le permite trabajar con los mismos elementos que sí las organizaciones, digamos, for profit o lucrativas sí tienen, ¿verdad?, para poder crecer y para poder invertir y robustecer. Entonces, primero, ese para qué, muy claro, muy apasionado, muy convencidos, ¿verdad?, de eso. Nosotros, por ejemplo, en el área de desarrollo filantrópico, pues nuestro propósito no es la procuración de fondos, no es necesariamente, claro, sí tenemos un indicador, ¿verdad?, que es los fondos que procuramos. Realmente nuestro propósito es el de conectar y potenciar la trascendencia de las personas a través de la filantropía. Eso es lo que nos mueve, eso es nuestro para qué. Entonces yo creo que el primer elemento es tener ese para qué muy sólido, muy robusto, que realmente te mueva y te apasione. El segundo es pues invertir en el talento, ¿verdad?, en el talento que tienes, meter también procesos y sistemas, ¿verdad?, que estén continuamente evolucionando y adecuándote a las necesidades de las audiencias, de los públicos, de los clientes, como las quieras llamar, ¿verdad?, a los cuales estás atendiendo, ¿verdad? Si nosotros vivimos para poder potenciar la trascendencia de las personas, bueno, estar realmente con el talento, con los procesos, con los sistemas adecuados para ello. El tercero, y lo mencionó Carlos mientras entrábamos en vivo, el trabajo con el voluntariado. En este sector, ese sí es un paralelismo, digamos, que no necesariamente es análogo con el sector empresarial o for profit. Aquí el tema del voluntariado e ir profesionalizando ese voluntariado es indispensable. Sobre todo con ese talento, ¿verdad? Y ese tiempo que te dedican las personas a tu causa, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que le sacan la vuelta a este tema.
No, aquí vamos a trabajar todos y pura gente profesional, pagada. No, no, te pierdes de un tesoro enorme, ¿verdad? Al involucrar a voluntarios de manera profesional. En el TEC en particular tenemos casi 500 consejeros que son eso, son voluntarios que dan su tiempo, que dan su talento y que bueno, también les pediremos su tesoro, pero lo más valioso es su tiempo y su talento, ¿verdad? Y por último, en el cuarto, yo diría, pues ese pensar en el largo plazo, ¿verdad? Buscar un modelo de sostenibilidad en donde la única fuente de ingreso no sean los donativos, ¿verdad? Suena chistoso, pero vas a atraer más donativos en el momento en que tu donante vea que él o ella no es tu única fuente de ingreso, ¿verdad? Atraes más. Todo lo contrario de condiciones, pues es que nada más de ti dependo. Hoy por hoy eso ya inclusive ahuyenta la inversión social cuando ven que nada más dependes de eso. Entonces, sí generar por sí misma la organización ciertos ingresos, ¿verdad? Y por último, un tema muy retador en México es pensar también en que tanto con los ingresos que uno genera o con los donativos que uno recibe, ir pensando en el largo plazo a través de un fondo patrimonial, los famosos endowments, que te permite el rendimiento, también otra fuente de ingreso. No te tiene que cubrir el 100%, pero que sea otra fuente de ingreso y que te dé estabilidad en el tiempo, porque estos cambios toman tiempo, ya lo platicamos, y entonces pues los donantes van y vienen, las fuentes de ingreso van y vienen, y es importante darle esa estabilidad a la organización. Entonces son los 4 elementos que yo diría que una organización tendría que enfocarse para estar bien preparado. Gracias, Francisco. Y justamente cuando mencionabas que las organizaciones diversifiquen sus fuentes de ingresos, entra ahí el concepto de emprendimiento social o de empresas sociales que precisamente buscan en la medida de lo posible, progresivamente, tener mecanismos de autofinanciamiento, ¿no? Es uno de los nuevos paradigmas. Quisiera pasar ahora con una pregunta para ti, Julia. Creo que hay una perspectiva muy valiosa que tú tienes en la medida en la que has encabezado un cambio en Alfa Fundación de ser una fundación de segundo piso, ¿no? Que no opera, sino que fondea, a una que directamente está en las trincheras, ¿no? Y se arremangan la camisa, ¿no? La blusa y están ahí trabajando. Cuando muchas organizaciones han, de hecho, optado por lo contrario, por más bien no ensuciarse y dejar que alguien más, por diferentes razones, haga el trabajo de campo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa experiencia y cómo es que eligen estar en un rol y no en otro? Pues sí, como tú comentaste, Jaime, nosotros en Alfa Fundación originalmente éramos una fundación de segundo piso, apoyábamos a causas muy diversas, por cierto, y bueno, Alfa Fundación en el 2012 entramos en un proceso de reevaluación estratégica y realmente replantear qué contribuíamos al país y cómo. Y aquí la visión de Alfa sí fue separarlo de la empresa y exclusivamente pensar en qué podíamos aportar a México. Y ahí en esa transición fue donde nos volvimos una fundación operativa. Al ser una fundación operativa nos permite enfoque. Eso es una cosa interesante y principal. Hay muchos estudios, sobre todo a nivel internacional, en donde las fundaciones más exitosas son sumamente enfocadas. Tú hablabas en algún momento de la fundación de Gates, 93% de los recursos de la fundación de Gates son para la malaria en África. Bueno, este año no sé si cambiaron su enfoque por la vacuna al COVID, pero en ese momento cuando nosotros estudiábamos, entonces un interés de nosotros ciertamente era enfocarnos para ser más exitosos, en lugar de hacer muchas cosas chiquitas, si realmente consolidar y decir, vamos a cambiar y vamos a transformar a algo. La segunda cosa, unido un poquito eso a la transformación, es que la fundación tuvo que decidir si queríamos ser poquitas cosas para mucha gente o realmente transformar la vida de poca gente. Y esa es una visión muy individual que cada quien como fundación debe escoger, y que tiene igual de valiosa una cosa que otra, ¿no? Entonces, eso sí es una decisión importante. Y la tercera cosa, y la última, que bueno, hablamos de eso, pero a Alfa nos interesaba también poder medir exactamente lo que estábamos haciendo para poder mantener el compromiso. Habiendo dicho eso, la última link con la empresa es que al tú ser una empresa, tú puedes apalancar las capacidades de la empresa para aportar más a la sociedad. Entonces, nosotros, por ejemplo, como tenemos un proyecto educativo, pues yo compro las computadoras a través de compras de Alfa, pues es mucho más eficiente el uso de los recursos al sector social, apalancando las capacidades de una empresa como Alfa, ¿no? Entonces, para nosotros eso también fue sumamente relevante.
Y al final del camino, yo creo que lo que resulta es un mayor compromiso, Jaime, porque buen año, mal año, si eres una fundación de segundo piso, a lo mejor puedes adaptar. Digo, a mí me tocó la crisis del 2008, donde todavía no operábamos, y pues es un mal año y pues adaptas un poquito. Cuando tú eres una fundación operativa, el principal cambio es el nivel del compromiso, y el nivel de compromiso se eleva importantemente. Nosotros tenemos un compromiso con 2,000 familias, haya COVID o no haya COVID, sea buen año, sea mal año. Entonces, al volverte una fundación operativa, el nivel de compromiso que la empresa toma hacia la comunidad es mucho mayor también. Fantástico. Y estás tocando el tema de foco, de especialización, de compromiso, que hay una pregunta que tengo guardada para más adelante que tiene que ver con ese salto a la especialización que algunas organizaciones pueden optar y probablemente tiendan a dar, conforme ya lo mencionaba yo al principio del panel, ya han comenzado a suceder en otros países. Pero antes de llegar a eso, quiero conectar algo que mencionaba Francisco sobre el voluntariado con un punto de vista que creo que es muy valioso que tiene Carlos Madrid al respecto. Carlos, el tema de los patronos, yo sé que tú eres un gran conocedor de ese tema y hay mucha área de oportunidad, mucha tela que cortar en tener más patronos, más jóvenes, ¿no? Incluso hasta con una especie de vínculo multigeneracional, ¿no? Que sabemos que esa es una antorcha que se pasa entre familias, ¿no? O entre generaciones. Entonces, no sé qué nos pudieras platicar al respecto. Bueno, mira, yo creo que sí, el papel de un patrón o de un consejero es vital en una organización. No se puede tener una institución robusta con un patronato débil, ¿sí? Porque eso es imposible. Y esa es quizás mi primera afirmación, que los consejeros o los patronos, como yo digo, sí son los dueños de la tiendita. Es decir, la responsabilidad fiscal y legal, modelo de atención, las personas que trabajan ahí, el director o la directora, el gerente, sí es su responsabilidad, así como su evaluación. No, normalmente en México lo que yo he visto es que los consejos o los patronatos pretenden que el staff o el director haga lo que ellos no hacen, ¿sí? Entonces, ahí viene una gran dificultad en el éxito de una institución, porque a ellos sí son el ejemplo. Es decir, si ellos no dan, ya sea, no dinero, tiempo, talento, o las 3 T's americanas o tesoro, no pretendan que otros lo van a hacer. Porque luego hay muchos consejeros o patronos que están en una organización, van a la junta, ni siquiera leen el acta y levantan la mano y votan. Y entonces, no pretendas que son el ejemplo. Como yo digo, el presidente del patronato es el abanderado de la escolta. Es el voluntario de más alto rango. Entonces, sí creo que es muy importante el papel que tengan ellos, porque sí son el ejemplo. La gente cuando habla de una organización no ve el edificio, no conocemos a los beneficiarios, ve al consejo, al patronato, a quien está detrás. Incluso en las grandes fundaciones es muy importante, te preguntan, bueno, yo te doy, pero ¿quién le va a dar seguimiento a mi donativo? ¿Quién está en tu consejo? ¿Cuál es el currículum? Antes nomás ponían nombres. Ahora ya importa mucho el currículum de esa persona. Y bueno, y hablando del otro, ya es un indicador también del éxito, ver la diversidad que hay en tu consejo, desde igual hombres, igual mujeres, diferentes profesiones. Ahora es importantísimo incluir un patrón o un consejero que sepa, que conozca la tecnología. Y como yo les digo, en las causas técnicas, si estás en salud, debes de tener un doctor. Si estás en un museo, debe de haber un artista o un apasionado por el arte. Entonces también, luego no hay, Entonces, que normalmente llegan es porque me invitó, porque ahí está mi compadre, porque mi papá se dedicó a esta causa y yo me toca ahora. Entonces, yo creo que todo eso se puede componer. Lo que sí creo es que, yo siempre digo, que cuando un patrón o un consejero le brillan los ojos cuando dice soy consejero de tal organización. Y eso se nota. Entonces, sí hay que tener mucha congruencia y la verdad tampoco es obligación. Si no te llama la atención, si te angustia estar en esa organización, deja ese lugar a otra persona que sí lo va a hacer,
porque sí va a ser ejemplo, y sobre todo estamos hablando aquí de filantropía, tanto la empresa como el donante se va a dar cuenta cuando ese patronato no es robusto. Entonces es una opinión que tengo sobre este tema. Sensacional, Carlos. Y lo que describes sobre los patronatos o los consejos de las fundaciones o organizaciones del sector social, sucede algo muy parecido con las empresas medianas, grandes, muchas de ellas familiares, las for-profits, también con consejos de administración que no alcanzan todo su potencial, ¿no? Y en EGADE por eso tenemos un programa de formación de consejeros y de consejeras encaminado a consejos del for-profit y del non-profit, ¿no? Para potenciar precisamente la figura Claro. de los consejeros y de los consejos de administración. Quisiera saltar ahora a la pregunta que tiene que ver con la especialización. Si muchas organizaciones acaban siguiendo los pasos de Alfa Fundación y pueden ser primer piso, segundo piso, pero se enfocan en vez de estar tan dispersas, ¿no? Como algunas lo son actualmente, ¿cómo elegir? Y aquí entramos a una cuestión realmente estratégica. ¿Cómo elegir estratégicamente a cuál tema te deberías especializar? Y quizás hay cerebro, quizás también hay corazón y hay causas, ¿no? Que a la gente que pertenecemos al sector social pues simplemente nos mueven más, ¿no? Pero no sé qué apuntes, qué ideas pudieran compartir con la audiencia sobre cómo especializarse. Y adelante, quien quiera tomar el micrófono. No sé si quieres tú, Julia, a lo mejor con el estudio que hicieron muy a profundidad, no sé si quieres compartir eso y de ahí a lo mejor. Yo sí, o sea, nosotros hicimos un estudio, pero yo creo que yo estoy de acuerdo con Jaime. Tiene que haber, hay una parte importante en el sector social que no hay, digo, yo también trabajaba antes en el lado del negocio, que es un tema emotivo, es que te mueva la causa, porque muchas veces es, no sé, en Alfa nos mueve la educación y a los directores y al consejo y a mi consejo de la fundación, pero es un tema que te apasiona, pero es igual para mí de válido decir, yo me voy a dedicar a la salud, alguien hablaba de los niños de la calle, de las prostitutas, las necesidades del país son muchas, entonces sí creo que en el proceso de enfoque una parte importante tiene que ser simplemente que te apasiona y te lata el tema. Entonces, ese es un tema muy importante que no quiero dejar pasar porque por más de que seamos fríos en el tema de dónde está el rendimiento a largo plazo y los estudios, sí tiene que ser una convicción del patronato del consejo, bueno, en este caso el consejo, que eso es lo que realmente quieren aportar. Ese es por una parte. Y por otra parte, nosotros en el proceso de Alfa sí nos enfocamos a dónde íbamos a cambiar al país. O sea, realmente como que yo creo que al final tienes que tomar una métrica tú de decir, bueno, yo lo que quiero es impactar en esto y para nosotros era cómo vamos a hacer que la calidad de vida de los mexicanos y para nosotros en especial, cómo vamos a comprobar que puede haber movilidad social de la gente en las siguientes generaciones y decidimos que es a través de la educación porque está sumamente estudiado. Pero sí no quiero dejar a un lado la primera parte en que aparte que te mueva, o sea, eso sí es sumamente importante. Muy bien, Francisco y luego Carlos, si les parece. Fíjate que definitivamente yo también creo que la esencia del sector, y otra vez, muchas empresas también nacen de algo que te apasiona, de algo que te mueve, pero en el sector sin duda nacen inclusive de experiencias muy personales, un hijo, un padre, muy personales. Pero también eso ha provocado que tengamos la excusa de un sector muy desarticulado, porque mi causa es diferente a la tuya, porque mi experiencia personal es diferente a la tuya. Entonces, sin duda de ahí nace, pero yo diría que el tema de especialización se tendría que ver en esos aspectos, y otra vez haciendo algo de analogía, con palancas y engranes. Es decir, ¿qué palanca va a mover la aguja? Como dice Julio, nosotros mismos por educación, y esa palanca va a mover la aguja en nuestro país, ¿verdad? Específicamente, y varias agujas la educación mueve, pero también pensar en engranes, es decir, mi causa, mi organización tiene que estar como un engrane acercándose y coordinándose con otras para no duplicar para esfuerzos, ¿verdad? Porque si aparte hay poco recurso, entonces de repente en el sector vemos que hay mucha duplicidad. Entonces yo lo que diría es, sí, parte de esa parte emotiva, experiencial, muy personal, pero a la hora de ya lanzar una organización de la sociedad civil, tienes que pensar en
qué palanca quieres mover y dentro del ecosistema, cómo vas a coordinarte con otros esfuerzos para no reinventar la rueda. Eso es lo que yo diría que habla, o sea, metería la especialización dentro de ese ecosistema. Sí, y mencionas la escala que a veces se requiere para abordar potentemente estos temas y intentar evitar esa fragmentación, ¿no? Que a veces tenemos por razones biográficas o a veces hasta de vanidad personal del fundador o de la fundadora que quiere tener su propio vehículo con su nombre, ¿no? Carlos, por favor. Pues, sí, mira, aquí también hay una gran verdad que se llama el SAT, porque por más que te quieras especializar, hay que ver en qué te autorizaron, porque luego antes el objeto social era muy amplio. Una fundación que yo estaba, se podía hacer absolutamente todo. Niños, niñas, desastres, mujeres indígenas, todo. Pero ahora ya también te limitan el objeto social. Entonces, pues eso no te permite mucha especialización y ahí hay que revisar qué fue lo que te permitieron. Estamos hablando no de las empresas, sino de las donatarias autorizadas, las que van a recibir. Las empresas es otra. Aquí es el SAT, te da a ti la gracia de ser una donataria autorizada, siempre y cuando me apoyes a mí en una tarea que a mí me toca hacer gobierno. Entonces, y te dan la autorización. Entonces hay que ver también eso. Lo que sí creo, estoy totalmente de acuerdo con usted, que hay que enfocarse y hay que especializarse porque no se puede resolver todo y no hay dinero que alcance para ayudar a adultos mayores, a niños. Entonces puede ser que no tengas impacto en nada. Lo que sí creo, y estoy muy convencido, que las empresas determinan los directivos los de arriba en qué se va a basar la filantropía estratégica sin tomar la opinión de los empleados. Y yo he visto cómo entonces no hacen consenso con el capital humano. A lo mejor el director dijo, voy a apoyar a niños a educación, pero a lo mejor los empleados querían otra cosa. Yo sí creo, porque la utilidad de la empresa, que es la que se destina a la filantropía estratégica, y aquí vamos a hacer una filantropía es hacer el bien sin mirar a quién. En la filantropía estratégica sí miras a quién, ¿sí? O sea, sí miras a quién. Estamos hablando aquí en otro terreno, no es de porque si miras a quién, porque me va a influir en mi marca, en mi negocio, y tengo que alinearla a mi negocio. Entonces, pero no toman en cuenta también, yo creo, el consenso de los empleados, porque son los que generan la utilidad. Entonces, eso para mí sí es, y de verdad yo he visto cómo hay empresas que, pues es que vine porque esto le gustó al jefe, ¿no? O voy porque va el director, entonces tengo que ir. A mí me tocó varias veces, una vez un empleado dijo, yo vine porque me trajeron. Y le dije, no estés aquí, no estés aquí, respeta a los niños que están muy graves, se están muriendo de veras, por favor, retírate. O sea, no vengas porque te trajeron, porque venía el jefe. Hay que tener mucho cuidado. Y ya la otra, para acabar el tema, sí escoger muy bien quién va a coordinar la filantropía estratégica en la empresa. Porque luego no, dicen, tú te vas a encargar del voluntariado corporativo, tú vas a hacer la campaña de Navidad, pero a lo mejor esa persona no era el líder ni era respetada por los colaboradores. Sí, porque a lo mejor, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque yo sí, al menos yo no podría darle una hora de mi tiempo a alguien que yo no lo viera como un ejemplo a seguir. No me saca ni un minuto. Y como yo pienso a mucha gente, aunque fuera empleado, prefiero decir no puedo ir porque estoy haciendo una maestría o algo y no voy. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas selecciones que no es tan fácil, hay que determinar y ver cómo se hace esa selección. Esa es mi respuesta. Gracias, Carlos. Pues quisiera hacerles una pregunta más antes de pasar ya a la sección de preguntas y respuestas de la audiencia, que hay varias muy buenas. Mencionabas, Julia, cómo pues Alfa Fundación pues tiene ciertos beneficios de tener a un gran padrino corporativo, ¿no? En este caso, que es Alfa.
Pero también hay muchas organizaciones allá afuera que no necesariamente surgieron orgánicamente, ¿no? Como extensiones de una empresa, pero que sí quisieran participar dentro de la filantropía estratégica de una organización. Entonces, la pregunta es, ¿qué le recomendarían a una organización de la sociedad civil para volverse parte de la filantropía estratégica de una empresa? Y de nuevo, si quieres, comenzamos contigo, Julia, después Carlos y después Francisco, ya como closing remarks, y después de eso nos vamos al Q&A. Pues para mí, Jaime, nosotros somos una fundación de segundo piso, pero sí tenemos todavía una parte perdón, fue una operativa, pero sí tenemos todavía una parte de segundo piso. Y yo regresaría a donde empezamos. O sea, yo creo que para que nosotros, la empresa, digamos, si queremos estar en este proyecto, tienes que tener muy articulada al final el tema que hablábamos de decir que tú llegues y me digas, oye, este es el proyecto, este es el retorno, o sea, este es el problema que estoy atacando, lo estoy haciendo eficientemente por estas 5 cosas y este es el resultado que yo voy a dar. Entonces, yo creo que es sumamente importante para ser parte de, porque nosotros, por ejemplo, tenemos toda la parte también de segundo piso es enfocado a la educación, pero nosotros tenemos que ver que realmente hay un rendimiento en ese tema y no necesariamente tiene que replicar lo que nosotros hacemos, que es tener secundarias y prepas, sino puede ser muchos tipos. Y ahí somos mucho más flexibles, de decir, oye, hay muchas formas de educación y muchas áreas que te pueden impactar a la educación. Pero sí siento que lo más importante es que esté muy articulado y muy estructurado el proyecto y que sea sumamente claro en qué vamos a invertir y cómo vamos a tener el retorno. Y regresa un poquito al tema original de Carlos, en donde ya no es en la fiesta en donde me vas a platicar, sino que realmente es el resultado que va a dar mi inversión, pues. De acuerdo. Francisco. Fíjate que estaba esperando que fuera Carlos porque creo que seguía Carlos, pero no, claro que Perdón, no ya te lo... preocupes. No te preocupes. Mira, fíjate que a mí me gusta más que hablar de padrino, es de alguien que efectivamente te acompañe y sobre todo te ayude a arrancar, como todo. Eso definitivamente es indispensable, que crea en la causa y en el journey del filántropo nosotros tenemos visualizado como una etapa muy madura en donde el filántropo ya se convierte como parte de la causa. La causa ya es él, ya es ella. Y eso es muy bueno. Carlos por ahí también hablaba del tiempo que un consejero pertenece o un patrono a un consejo. Pero por otro lado, es riesgoso, ¿verdad? Tener nada más a un padrino, ¿verdad? Entonces yo diría, como un arranque es muy bueno, pero sí yo recomendaría que para que efectivamente una organización tenga y entre en el aspecto de filantropía estratégica, es ir diversificando también a esos padrinos y a esas fuentes de ingreso y a esos patronos que están ahí, ¿no? E inclusive ayuda muchísimo crear dentro de la gobernanza que haya rotación, que haya esa evolución, ¿verdad? También de los propios consejeros, que haya sangre nueva, de manera organizada y escalonada. Tampoco nos trata de que de repente cambien todos, pero yo diría que eso es lo que yo pensaría, y eso va a ayudar a que la organización entre en esta visión más estratégica de la filantropía, porque no hay que olvidar el paternalismo que hay en México. Somos muy paternalistas y eso no necesariamente ayuda a que las organizaciones evolucionen, ¿verdad? Y crezcan y se vuelvan y se robustezcan. Entonces, sería lo que yo comentaría acerca del apadrinamiento corporativo. Gracias, Francisco. Ahora sí, Carlos, por favor. Bueno, yo creo es como imagínate cuando llega una persona muy importante a tu casa, la más importante visita que vas a tener en tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Tener la casa en orden. Porque luego muchas organizaciones no están preparadas para recibir a una empresa que ejerce su filantropía estratégica. Entonces, tienen que tener la casa en orden. La empresa cumple con muchos requisitos para evaluación de desempeño y el ISO de calidad, muchos estándares que las van clasificando. Entonces, las organizaciones también deben de ver, más que lo que necesitan, qué pueden otorgarle a la empresa. Estamos hablando aquí de filantropía estratégica, para que sean un valor agregado y que sea una relación duradera, no intermitente. No voy a dar juguetes esta vez y ya no vuelvo, ¿no? Entonces hay que ver también, ¿qué implica la casa en orden? Pues
cómo están sus derechos humanos, si es que atienden a gente, cómo están las instalaciones, desde dónde se van a estacionar, va a haber baños suficientes para que vengan el voluntariado corporativo cuando tienes... Todos esos pequeños detalles cuentan muchísimo y también analicen, conozcan al donante. Porque luego, cuando estás en una empresa, te piden yo me acuerdo que pedían cosas que dices, a ver, nosotros no fabricamos esto, ni siquiera veían cuál era el core business de la empresa. Entonces, yo creo que tienen que analizar, pero ante todo, primero, tener la casa en orden para que puedan seducir a la empresa a decir, ahí yo voy a hacer una relación duradera y ahí mi marca puede estar involucrada, porque es la responsabilidad, porque la marca ha costado muchos años en tener una marca. Entonces yo creo que eso es un consejo, ¿no? Tengan su casa en orden, revisen todos sus procesos y muy claro lo que necesitan. Porque luego llegan y ¿en qué te puedo ayudar? Pues en lo que sea su santa voluntad. No, no estás preparado. Entonces, cuando vayan a pedir algo, desde las cotizaciones, un análisis más o menos que el ingeniero te dijo es lo que necesitan y van a tener éxito en esta relación duradera. Es un consejo práctico. Bien, gracias, Carlos. Pues haciendo una rápida recapitulación, un resumen de las ideas que hemos tocado más importantes. Hemos hablado mucho de la importancia de la transparencia como uno de los grandes cambios de los últimos años en el sector, y eso nos llevó a platicar sobre el retorno sobre la inversión, cuándo sí, cuándo no es posible medir, y que sin duda pues, hay también una evaluación hasta filosófica y humanista sobre el valor que tienen los efectos y el impacto social de las organizaciones. Hemos platicado sobre cómo ya más que hablar de donantes, hay que hablar de inversionistas sociales y de esa mayor sofisticación y consideración de muchos factores que intervienen cuando un donante quiere ver un cambio. Me encantó, Carlos, que hablaste de la caridad es de corto plazo, la filantropía es la de largo plazo, pero la filantropía estratégica hace el bien, pero sí mirando a quién. Entonces, creo que es una buena manera de resumir una de las ideas tocadas aquí en el panel. Hablábamos también de una tendencia a la especialización y a tener un mayor foco y cómo evaluar a cuál causa dedicarte. Se mencionaba también que una organización robusta con un patronato débil es algo imposible de tener. Una organización robusta necesita un patronato, un consejo robusto también, con patronos que toman en serio su trabajo y donde hay una rotación incluso, ¿no? Como lo mencionaba también Francisco. Y que, bueno, en este tema de los padrinos corporativos, idealmente tener quizás más de uno para no depender enteramente de una sola fuente y que hubiese, por supuesto, tener la casa en orden, cosa que nos mencionabas, Carlos. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas. Las preguntas en este caso en la audiencia son bastante tácticas. Sobre ya preocupaciones muy puntuales y cómo se ve que tenemos en la audiencia a gente que está pues, realmente trabajando en las trincheras y lidiando pues, con las realidades de la operación de una organización de la sociedad civil. Voy a estar tomando varias de estas preguntas y de cualquier manera las que no alcanzáramos a responder, que tenemos ahorita unas 10 preguntas, buscaremos responderlas en otro espacio por correo, ¿no? Pero intentar no dejar ninguna desatendida. Una pregunta es, ¿qué tipo de métricas se pueden utilizar en una organización que promueve cambios en políticas públicas? Un tema como de activismo legislativo. Entonces, alguno de ustedes que quisiera ofrecer algunas ideas sobre la medición regulatoria de efecto o impacto regulatorio o legislativo. De que ahora bien, digo, yo si quieren en su momento me tocó participar cercano a un grupo que se dedicaba a hacer este tipo de lobbying para impactar en política pública. Y si hablamos de complejidad y de largo plazo y de algo que inclusive para la filantropía es retador en procuración de fondos, es este tema. El reto no es fácil. Primero en cuanto a procuración de fondos y en cuanto a la medición, pues bueno, yo creo que la medición está precisamente a partir de pues, esa incidencia en la política pública que se vea reflejado, ¿no? En una nueva ley, que después pues eso impacta
a los organismos y a las entidades que esa ley regula, ¿verdad? Creo que mejor indicador que eso pues no existe, porque a final de cuentas lo que quiere un organismo que quiere influir en política pública es ese, ¿no? Entonces yo diría que, obviamente hay pues otros indicadores de proceso, si le podemos llamar así, que es decir, bueno, todo el tema de legisladores y personas alrededor de la generación de esa política pública que tengo contacto con el cual puedo influir, etcétera. Pero al final de cuentas el indicador de resultado pues es ese cambio en la política pública ejecutado y hecha ley. Creo yo que por ahí sería, pero no sé los demás panelistas qué otro tipo de indicador tendrían. Añadiría, Francisco, lo que dices, que podrían incorporar varios de los mismos indicadores que utilizan agencias de lobbying o de cabildeo, que hay varias muy serias en México, y que, como apunta Francisco, también reflejan el trabajo procedimental, ¿no? Que es acercamiento con legisladores o con autoridades, reuniones con autoridades, ¿no? Reuniones con comisiones, en el caso, por ejemplo, de la Cámara Baja o la Cámara Alta, reuniones con las comisiones o con los propios legisladores de las comisiones. Foros de consulta, ¿no? Que le permitan presentarle insumos, ¿no? De estos foros a los actores legislativos o de cualquiera de los niveles de gobierno, ¿no? Ese tipo de actividades, pero muchas veces son más procedimentales, porque aún el resultado final, la política pública o la norma oficial mexicana o el instrumento regulatorio, pues normalmente acaba muy diluido y tomando muchas cosas de muchos actores, ¿no? Si les parece bien, pasamos a otra pregunta, también muy táctica, muy aterrizada, y es, creo que bastante alusiva, Carlos, a lo que tú decías sobre la ley de impuestos sobre la renta, y creo que es el artículo 42, si la memoria no me falla, o por ahí, el que establece las actividades de las que pueden ser susceptibles las donatarias autorizadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer frente al estatus fiscal en México que limita la obtención de recursos por cuestiones ajenas al objeto social? Que esto representa un obstáculo serio para muchas OSCs para que puedan obtener recursos en un escenario de reducción de donantes y de donativos. Y quizás no hay mucho que se pueda hacer, pero al respecto, Carlos, no sé si hay algún consejo. Pues mira, yo creo que eso sí va a ser una manera muy diferente de trabajar, porque por una parte están diciendo que tienen que ser sustentables, que generar un ingreso, y por otra parte están limitando ese ingreso a que sea el 50% de donativos y el otro no. Entonces, aquí también hay que ver exactamente qué se entiende por cuotas de recuperación, por eventos especiales, las que venden. Pusieron un caso como Empoderac en Puebla, que casi su mayor ingreso es de quesos, de la venta de quesos, y con eso tienen a niños de la calle. Pues eso sí van a tener un problema, porque también hay otra parte. Cada vez los donativos son menos. Este año las empresas van a tener muchísimo menos margen de dar donativos, porque el donativo se da cuando la empresa tiene una utilidad. No es que, si no, los empleados van a decir, porque si hay pérdida, ¿cómo estamos dando donativos? Entonces, incluso hay políticas que el 1% de la utilidad después de pagar impuestos va a ayudar. Entonces, hay que revisar muy bien esto. Si hay un gran movimiento, también yo creo que el problema del sector es que no hacemos banda. Es decir, deberían de pedir más diálogo con los diputados, con los senadores, y ver esto antes de que, creo que ya va a pasar el 1 de enero, pero sí va a ser un tema muy fuerte, porque entonces, pues muchas viven de otros ingresos que no son donativos, pero también hay mucho desconocimiento, porque cuotas de recuperación no es otros ingresos, sino es aquello que está relacionado. También pongo, por ejemplo, aquellas instituciones que viven de la renta de sus instalaciones para generar recursos, como bodas, 15 años, todo esto, y eso le significa no es donativo. Entonces, hay que revisar muy bien esto, y sí va a ser una manera muy diferente de trabajar para no caer en esto. Y lo más grave es que creo que si te quitan la deducibilidad, tu patrimonio, el esfuerzo de, a lo mejor, hay instituciones que tienen muchos años, que han hecho mucho esfuerzo por lograr un patrimonio, eso pasa a otra institución. Entonces, esto que a mí me preocupa mucho, que
están desalentando a ser patronos o consejeros de instituciones, porque esto implica, pues que si tienes ya la obligación de juntar el 50% donativo, es muy alto ese porcentaje para algunas, sobre todo aquellas que tengan proyectos productivos. Entonces si yo sí aconsejo que revisen muy bien con su contador. Hay muchas instancias que apoyan ahorita las organizaciones en esto, la Barra de Abogados, Pro Bono, son grupos tienen grandes fiscalistas que yo creo que sí vayan a consultar de qué manera no les vaya a afectar perder la deducibilidad y peor, su patrimonio. Gracias, Carlos. Vamos a tomar dos preguntas más. Hay una muy interesante que es alusiva no a la falta de donativos o recursos, sino interesantemente a la falta de beneficiarios. Dice, trabajo en un programa enfocado en la empleabilidad de jóvenes y uno de los factores que más nos cuesta trabajo es el proceso de captación de beneficiarios, aun cuando el programa es 100% gratuito. Y la pregunta es que si consideran ustedes que existen variables sociales que generan una cierta reserva a participar en programas ejecutados por fundaciones. No sé si esa es una situación que alguno de ustedes haya vivido. Cuando se arrancó el programa Líderes del Mañana del TEC, que es pues, un programa que hacemos una sinergia padrísima con Fundación Alfa y otras fundaciones como BVA, yo no estaba en el TEC, estaba en una empresa y me hablaron para decirme, oye, no encontramos alumnos que quieran entrar. Y era increíble, es decir, hay como una beca al 100% en el TEC que no se aproveche y que no haya talento suficiente, es impensable. Pero la realidad es que es la falta de conocimiento en la sociedad y también hay que decirlo tristemente, de confianza. De decir, oye, espérame, ahí hay gato encerrado, hay letra chiquita, ¿cómo que el 100% beca en el TEC? Y los papás, inclusive muchos decían, no te metas por ahí. No es para nosotros eso. Lamentablemente ese es el tema. Entonces, o a lo mejor simplemente desidia, también hay que decirlo. Entonces, aunque no queramos, y es parte de lo que les decía que a veces con el sector for profit, el sector social, es difícil competir, es que se requiere también de inversión en comunicación y marketing para dar a conocer tu causa, ¿verdad? Y entonces se requiere de invertirle recursos en eso para comunicar el mensaje, para llegar a las audiencias adecuadas por los canales adecuados. Y eso cuesta. Oye, ¿cómo que entonces ayudar me va a costar? Sí, ayudar y ayudar bien cuesta y hay que invertirle, ¿verdad? Para que llegue a las personas indicadas. Entonces, yo creo que por ahí es lo que podría comentar y hay que invertir en eso. Oye, yo quiero agregar, Jaime, que también, así como Francisco decía que el sector es desarticulado en el tema de que muchos nos hacemos cosas parecidas o hasta iguales unos a otros, también creo que el sector, una vez que conoces a las otras asociaciones y lo que están haciendo, es también muy abierto a aportar. Entonces, yo sugeriría en esta causa también que empezaran a buscar quién podría alimentar esa causa, pero no necesariamente, o sea, sí, como dice Francisco, de publicitarte y ver individualmente, pero también a través de las otras mismas asociaciones. Como dice Francisco, nosotros en Líderes de Mañana, pues alimentamos a nuestros alumnos y hacemos una mancuerna con Líderes de Mañana, pero quizás hay otras asociaciones que podrían ser quien alimenten a estos chavos que después busquen el empleo. Y yo sí tengo, porque nosotros tenemos alianzas, bueno, con el TEC y con otras asociaciones civiles, y ciertamente hay mucha apertura de trabajar juntos. Y yo creo que conforme nos especializamos cada quien en su área, nos complementamos y podemos ser como una cadena de valor en donde nos pasamos así como pues la pelotita para llegar a la meta final, que es pues, hacer el bien para una persona. Entonces yo sugeriría también que buscaran otras asociaciones que seguramente están abiertos a trabajar en el paso adelante. Muchas gracias, Julia. Carlos, adelante. Y mira, yo creo que también aquí es una gran oportunidad para los voluntarios, como las que atienden a niños de la calle o población en calle, que no va una persona de la calle a tocar a una organización, quiero estar con ustedes. Son voluntarios que andan buscando y van a lugares verdaderamente a hacer labor de convencimiento. Oye, ven y conócenos. Yo sí creo que hay mucha gente que sí puede hacer esta labor
porque hay causas muy difíciles, sobre todo la de la calle, pues es gente que no viven en la calle, ya hay familias de la calle. Entonces, los centros de día tienen que ir, invitarlos y conocerlos. Hay mucho voluntad, ellos trabajan mucho con voluntarios. Yo creo que también podemos aquí hacer una oportunidad con los voluntarios o con jóvenes voluntarios, porque no hay nada mejor que un joven le diga a otro, ven, ¿no? Y te comparte. Y como también, como dice Francisco, hay que revisar también su material de comunicación. Algo no está pasando. Entonces, yo creo que sí se puede, pero como dice Julia, las organizaciones están ávidas de ayudar, por eso nacen, no nacen para ganar dinero, es para ayudar, es nomás presentarles un proyecto y decir, "Oye, yo te ayudo con esto". Entonces yo creo que sí se puede, nomás hay que organizarlo bien. Pero los voluntarios, la verdad, yo creo que es una gran oportunidad de ayudar, porque es gente que te sorprendería la cantidad de voluntarios que hay en México. Bueno, simplemente la Cruz Roja tiene 45,000. Si les pagaran eso, no sé ni cómo, ¿no? Entonces, veamos aquí que sí hay. Yo creo que también en el voluntariado hemos dado grandes avances. Muy bien, Carlos, pues con eso no le quitamos más tiempo a los panelistas. Agradecer todas las ideas vertidas, la pasión evidente por tener un sector social más innovador, más potente, más comprometido, más capaz, que trascienda generaciones. Creo que es evidente en los panelistas y en las organizaciones que representan. Quiero agradecer a toda la gente que se ha conectado, todas sus preguntas. En el chat puse justo hace un minuto mi cuenta de correo electrónico para que toda pregunta que no se haya respondido o que incluso pudiera surgir después me la hagan llegar. Algunas quizás las canalizaré con los panelistas, otras pues veré la forma desde EGADE y del TEC que podamos orientarlos o responderles algo que sea útil para ustedes y sus organizaciones. Pues de nuevo, muchas gracias a todos, Francisco, Julia, Carlos, qué privilegio tenerlos aquí. Muchas gracias y con esto terminamos. Y les recuerdo que hay una evaluación. Por favor, respondan una evaluación que va a estar apareciendo ahorita en sus pantallas con una pequeña evaluación que nos va a ayudar a tener cada vez mejores eventos para ustedes. Nuevamente, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias, Jaime. Oh. Gracias. Julia. Un placer. Hasta luego, igualmente, Carlos. Bye. Bye. Bye, Julie.